¿Por qué la importancia de conocer la vida de San Juan Calabria? ¿Cuáles fueron sus aportes a la Iglesia? Su voz profética y única de volver al Evangelio, las fuentes únicas del amor hacia los más pobres y abandonados. Su vida, un claro ejemplo de servicio y caridad, visionario, ejemplar. Hasta fue considerado por el Papa Pío XII como campeón de la caridad. Juan Calabria nació en Verona el 8 de octubre de 1873. Es el séptimo y último hijo de Luis Calabria y Ángel. Su madre era empleada doméstica y su padre era un zapatero. Su madre era una mujer de grande fe, educada por el siervo de Dios Padre, Nicolás Mas. En su escuela de niñas pobres, desde el nacimiento, para el niño Juan, la pobreza fue una maestra de vida. Cuando murió su padre, tuvo que interrumpir el cuarto año de la escuela primaria para buscar un trabajo como ayudante. Descubriendo las virtudes del joven, el rector de la iglesia San Lorenzo, padre Pedro Scapini, lo preparó en privado para los exámenes del ingreso al seminario. Una vez superada, fue admitido y frecuentó el liceo como alumno externo. Al tercer año, tuvo que interrumpirlo para hacer el servicio militar. La caridad fue la característica de toda su vida. Ya joven se caracterizó sobre todo por su gran caridad. De hecho, se puso al servicio de todos haciendo los trabajos más humillantes y peligrosos. De esa manera se ganó la admiración de sus superiores y compañeros, y así llevando a muchos de ellos a la conversión y a la práctica de la fe. Cuando terminó el servicio militar, retomó los estudios. Una fría noche de noviembre del año 1897, cuando hacía su primer año de teología, volviendo de visitar a los enfermos en el hospital, encontró un niño acurrucado delante de su puerta. Era fugitivo de los gitanos, lo recogió y llevó en casa. Estuvo con él y al final lo acomodó en su pequeño dormitorio. Fue el principio de sus obras a favor de los huérfanos y abandonados. Algunos meses más tarde, fundó la Pía Unión para la Asistencia de los Enfermos Pobres, reuniendo en torno en sí a un buen grupo de seminaristas y de laicos. Eran estos los inicios de una vida totalmente caracterizada por la caridad. Cada instante de su vida fue la personificación del maravilloso cántico de San Pablo sobre la caridad. Escribe en una carta al Papa Pablo VI, una doctora hebrea salvada por el padre Calabria de la persecución nazi y fascista, escondiéndola vestida de hermana entre las religiosas de su instituto. San Juan Calabria fue ordenado sacerdote el 11 de agosto de 1901. Fue nombrado ayudante vicario en la parroquia de San Esteban y confesor en el seminario. Se dedicó con un particular celo a la confesión y al ejercicio de la caridad, privilegiando sobre todo a los más pobres y marginados. En el 1907, nombrado vicario de la rectoría de San Benito del Monte, comenzó también a recibir y cuidar espiritualmente a los soldados. El 26 de noviembre de aquel año dio inicio oficial al Instituto Casa de los Buenos Niños, que aquel año siguiente encontró la estabilidad definitiva en la calle de San Zeno in Monte, en la actual Casa Madre. Junto a los jóvenes, el Señor le mandó laicos deseosos de compartir con él la propia donación al Señor. Con este puñado de hombres donados totalmente al Señor en el servicio de los pobres, con una vida radicalmente evangélica. Hizo vivir a la iglesia de Verona el clima de la iglesia apostólica, y aquel primer núcleo de hombres fue la base de la congregación de los pobres siervos de la Divina Providencia. Inmediatamente después de la aprobación diocesana, la congregación se extendió en varias partes de Italia, siempre al servicio de los pobres, de los abandonados y marginados. Prolongó su acción a los ancianos y a los enfermos, dando vida para ellos a la citadela de la caridad. El corazón apostólico del padre Calabria pensó además en los parias de la India, enviando en el 1934 4 hermanos religiosos. En el 1910 fundó también la rama femenina, las Hermanas,
con el nombre de pobres siervas de la divina providencia. Resplandeció como un faro luminoso en la iglesia de Dios. Son palabras exactas del cardenal Schuster cuando mandó escribir sobre su tumba. San Juan Calabria, preocupado por la unidad de los cristianos, escribió múltiples cartas con protestantes, ortodoxos y de personas de diversas índoles. La unidad de los cristianos era principal para él. Inclusive mantuvo diversas cartas con el famoso escritor inglés Carlos Lewis. Murió el 4 de diciembre de 1954. En la vigilia hizo su último gesto de caridad ofreciendo su vida al Señor por el Papa Pío XII, que agonizaba. El Señor había aceptado su oferta y mientras él moría, el Papa misteriosa e improvisamente recuperaba la salud, viviendo con eficacia otros 4 años. El mismo pontífice, sin saber que el padre Calabria había hecho, lo llamó después campeón de caridad evangélica. Fue beatificado por el Papa Juan Pablo II el 17 de abril de 1988 y él mismo lo canonizó después el 18 de abril de 1999. San Juan Calabria, el santo de la providencia, el santo de la caridad, el santo de los niños huérfanos. San Juan Calabria, el santo de los tiempos actuales. San Juan Calabria, amigo de los jóvenes, intercede por nosotros. San Juan Calabria, defensor de los pobres, que sepamos ver a Jesús en ellos. San Juan Calabria, padre de la familia calabriana, ayúdanos en la unidad. Actualmente la familia calabriana estamos en los 5 continentes: Asia, Oceanía, África, Europa y América. Y la familia calabriana está compuesta por laicos, religiosos, religiosas y sacerdotes. Donde está un calabriano, una calabriana, ahí está también la espiritualidad de esta grande familia. Así que les agradecemos también por acompañarnos en todo momento, por rezar por nosotros, así también como nosotros rezamos por ustedes. Y sigan rezando por las misiones, porque de a poquito nos vamos expandiendo, porque el Evangelio nos apremia.